En este caso, de acuerdo a estas nuevas indicaciones, tenemos lo que son las competencias específicas, las competencias para la empleabilidad y las experiencias formativas en situación real de trabajo, ¿no? Es similar al esquema modular que trabajamos bajo la norma 588, ¿no? Entonces ahí hablábamos también de específicas, de repente de complementaria en vez de empleabilidad y de la PPP, ¿no? Entonces ahora las nuevas denominaciones, si queremos hacer una analogía, es competencias específicas, ya no son capacidades, ¿no? Competencias de empleabilidad y experiencias formativas en situación real de trabajo. Esto va a estar presente tanto en el ciclo auxiliar técnico y técnico, ¿no? En cada uno de los ciclos está presente estos componentes, los tres. Y los tres también vienen a constituir el módulo formativo, como es que estamos iniciando este cuadro, esta definición. A partir de ello vamos a definir también las unidades didácticas, los créditos académicos y las horas, ¿no? Cada uno de ellos tiene su peso en créditos, en horas, en unidades didácticas, ¿no? Tenemos unidades didácticas relacionadas a las competencias específicas, tenemos unidades didácticas relacionadas a la competencia para la empleabilidad. Los créditos están presentes también, tienen su propio peso para cada uno de los componentes, ¿no? Los créditos académicos. Y las horas también, justamente, ¿no? El equivalente ahí de créditos y horas está presente en cada uno de estos componentes señalados, que ahora se llaman competencias específicas, competencias de empleabilidad y experiencia formativa en situación real de trabajo. Deben estar presentes en todos los módulos, ¿no? En cada uno de los módulos que programemos deben estar presentes los tres componentes. La denominación, duración y organización del módulo formativo es definida por el CEPRO, ¿no? Entonces, ahí está justamente la responsabilidad de trabajar el análisis para poder formular estos módulos, porque van a ser ya propuestos de modo institucional, ¿no? La denominación debe de responder a la función principal a alcanzar con el desarrollo de las competencias asociadas. No debe precisar el puesto de trabajo ni coincidir con la denominación del programa de estudio, ¿no? Entonces, por lo menos ahí están poniéndonos dos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de poner el nombre del módulo formativo. Y además habría que decir que el módulo formativo es terminal, ¿no? Es el mismo esquema, es el mismo enfoque que tenía en los módulos de ciclo básico, ciclo medio, ¿no? Eran terminales, ¿no? Un módulo no depende del otro. Tiene un inicio y un fin en el mismo módulo, ¿no? Entonces, lo que a veces solemos decir como prerequisito, ¿no? Ningún módulo es prerequisito de otro módulo. Y también que es certificable, ¿no? O sea que se va a dar certificado por cada módulo formativo. Entonces, eso es con la intención, como siempre, es de la inserción progresiva de nuestros estudiantes al mundo laboral, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto, porque los certificados van a salir con esa denominación. Entonces, reflexionemos y veamos bien sobre el nombre de los módulos, que tiene que ver con, como está indicado aquí, en función a los contenidos y a las capacidades principales. Bien, ¿qué más tenemos? Ahí tenemos el peso, ¿no? El peso de créditos, justamente estábamos hablando de que cada uno de los componentes tiene créditos y horas, y aquí vemos el peso, ¿no? El peso de los créditos. En el caso de auxiliar técnico, 40 créditos. Tiene las competencias específicas, van a tener 20 créditos, de los 40 es el 50%, ¿verdad? La mitad de los créditos en auxiliar técnico es para formación específica. 8 créditos de 40 es para la competencia de empleabilidad y 12 créditos
es para la experiencia formativa, ¿no? Y en el caso de técnico, ahí tenemos de un total de 80 mínimos, tenemos que el 53 créditos de 80 es para competencias específicas, ¿no? Un porcentaje mayor que el caso anterior. Tenemos la competencia para la empleabilidad, que tienen en este caso 13 créditos, ¿no? Y 14 créditos la experiencia formativa en situación real de trabajo. Bueno, vemos ahí también las horas, 950 para auxiliar técnico, 1760 para ciclo técnico, ¿no? Entonces, eso es el peso que corresponde a cada uno de los ciclos formativos. También hay que indicar que está en los LAG definido que los créditos no pueden establecerse en fracciones, ¿no? Es decir, 2.5 o el 3.5 o el 1.5. Siempre los créditos se van a establecer en números enteros, tal como lo estamos viendo. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo es que llegamos al programa de estudio. Tenemos ahí esta sectorización, digamos, establecido en el catálogo, ¿no? En el catálogo, en el CENOF. De tal modo de que tenemos como sector económico industria manufacturera, familia productiva, industria textil, confecciones y del cuero, actividad económica, fabricación de prenda de vestir, programa de estudio, estampado de prenda de vestir. Justamente eso es un ejemplo, ¿no? Así como estampados, hemos seleccionado en el CEPRO, parece 6 carreras en confecciones. Y aquí estamos viendo, ¿no? Aquí estamos viendo cómo es que se van formando los módulos. En este caso tenemos, el módulo es la unidad formativa orientado al ámbito laboral, dice, ¿no? Entonces es esa unidad formativa. Justamente este tema de orientado al ámbito laboral es porque es por la certificación, ¿no? Es por la certificación y porque tiene que lograr esa inserción. O sea, nuestro estudiante, el módulo debe ser capaz de que nuestro estudiante se inserte ya en algún puesto, ¿no? En alguna habilidad remunerada, ¿no? Esa también es otra de las ideas del módulo, ¿no? Al plantear el módulo debemos de procurar de que este estudiante al egresar pueda insertarse en un puesto laboral. En este caso el programa de estudio es estampado de prenda de vestir y veamos que ahí tenemos ya un ejemplo de un módulo formativo número 1 que dice control de calidad y elaboración de matrices para estampado, y como estamos también observando, ha tomado en cuenta 2 unidades de competencia, ¿no? La unidad de competencia 1, la unidad de competencia 2. Estas unidades de competencia son las que define el CENOF, son las que están en el catálogo. Entonces, de tal modo que podemos decir que aquí hay una relación ya para establecer el módulo, ¿no? Tiene que estar relacionado necesariamente a una unidad de competencia y máximo hasta 2, ¿no? Y máximo hasta 2, ¿no? Entonces, lo que significa que también puede estar relacionado con 2 unidades de competencia, como es este ejemplo, o también podría ser con 3 unidades de competencia, ¿no? Siempre y cuando estén entrelazados, ¿no? Estén entrelazados las unidades de competencia. Entonces se puedan organizar. Bien, entonces ese es un indicador muy importante para formar nuestros módulos. Tiene que ser en función a la unidad de competencia, a una unidad, a 2 unidades o hasta 3 unidades. Aquí seguimos con el ejemplo, ya se han formado 2 módulos. El primer módulo, como estamos viendo, es control de calidad y elaboración de matrices para estampados, y está en color celeste, ¿no? Tiene los 3 componentes: competencia específica, competencia para la empleabilidad, experiencia formativa en situación real de trabajo, ¿no? La competencia específica, ahí está la unidad de competencia 1.
Y acá hay que decirle que está aquí, la unidad de competencia está tal cual está en el catálogo. La unidad de competencia 2 también está tal cual está en el catálogo. Entonces, estas unidades de competencia se trasladan en esta parte de, ahora lo vamos a ver también en el anexo 10, es de este mismo modo, se traslada. Otro detalle, van a disculpar un poquito ese ruido, es inevitable, están haciendo un trabajo aquí en casa, la disculpa del caso. Las competencias para la empleabilidad. Aquí vamos a trasladar la comunicación, dos competencias para la empleabilidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta las propuestas que se han hecho como institución, ¿verdad? Entonces ahí hemos propuesto hasta 4 competencias para la empleabilidad. Como son 2 módulos, 2 van a ir en este primer módulo que es, como están viendo, comunicación efectiva y emprendimiento. Y el otro componente, la experiencia formativa en situación real de trabajo, ¿no? Que es en el CETPRO. El segundo módulo del mismo modo, ¿no? Tiene otro color para que se pueda diferenciar, y ahí también estamos viendo los 3 componentes, y en este caso del primer componente específico ya estamos hablando de la unidad de competencia 3 y la unidad de competencia 4, ¿no? Ya no son las mismas del módulo anterior, es la continuación. Y en competencia para la empleabilidad también, ¿no? Ahí justamente está tecnología de la información y ética, que es justamente lo que hemos asumido también como institución, ¿no? Me refiero a estas competencias de la empleabilidad, son las que hemos asumido como institución, y este ejemplo estaría muy bien en cuanto se refiere a competencias de la empleabilidad cuando organizamos 2 módulos, ¿no? Cuando organizamos 2 módulos y el programa es de auxiliar técnico, podemos trabajarlo así como está aquí en este ejemplo. En el primer módulo, comunicación efectiva y emprendimiento, y en el segundo módulo, tecnología de la información y ética. Y la experiencia formativa es en el CEPRO. Capacidades es otro elemento que tenemos que trabajar en este itinerario, ¿no? Capacidades es otro elemento muy importante. ¿Qué son las capacidades? También no es ajeno esta denominación, por cuanto ya lo hemos trabajado siempre como maestros, como profesores, profesoras. Definen los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios, requeridos para el logro de la competencia, ¿no? Para el logro de la competencia, en este caso del módulo, ¿no? De la unidad de competencia. La determinación de las capacidades parte del análisis de las competencias y sus indicadores de logro, ¿no? Justamente lo que estaba señalando, entonces tenemos que partir de este análisis, ¿no? En el ejemplo anterior veíamos que eran 2 unidades de competencia. Entonces, en cada caso, en la unidad de competencia número 1, vamos a tener que analizar qué dice la unidad de competencia número 1, no solamente la unidad de competencia número 1, sino los indicadores de logro de esa unidad de competencia, ¿no? Entonces, si esa unidad de competencia tiene 4 indicadores de logro, tendríamos que también leerlo y analizarlo. Y a partir del análisis de los indicadores y esa unidad de competencia, formulamos las capacidades, ¿ya? Podemos formular tantas capacidades como indicadores contenga, ¿no? O de repente, si creemos conveniente, puede ser un poco menos o un poco más también. Otro detalle importante cuando formulamos las capacidades es la estructura para la formulación. Es, como estamos viendo, verbo en infinitivo, objeto más condición. Por favor, profesor, ¿puede retroceder para ver y capturar la pantalla, por favor? Esa. Gracias.
Ahí estamos viendo un ejemplo de cómo es que vamos a hacer esta capacidad. Ahí está, por ejemplo, armar la matriz de acuerdo al tipo de estampado. El verbo en infinitivo, ¿no? Ahí se observa armar, el objeto contenido, la matriz y la condición de acuerdo al tipo de estampado. También tenemos ahí algunas preguntas orientadoras en cada caso, ¿no? Algunas preguntas orientadoras en cada caso. Bien, y eso es lo que le decía, ¿no? A partir entonces del análisis, de la unidad de competencia número 1 y de sus indicadores, vamos a proponer capacidades, ¿no? Entonces, estas capacidades tienen que tener una estructura y ahí estamos viendo que está justamente en colores, ¿no? Tenemos ahí en colores y arriba también estamos viendo de qué se trata, pues, ¿no? Entonces, el verde, el verbo en infinitivo, el naranja, el objeto condición y el morado, el objeto contenido, disculpen, y el morado, la condición, ¿no? Por ejemplo, en el segundo ejemplo podemos leer efectuar, ¿no? Efectuar es el verbo infinitivo. Acciones de control de calidad durante el proceso de preproducción de las prendas a estampar. Ahí está el contenido. En base a las especificaciones de la ficha técnica, ¿no? Es la condición, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el ejemplo. Indicadores de logro, ¿no? Entonces, ahora también es importante para cada una de las capacidades, ¿no? De las capacidades que vamos programando, que vamos estableciendo, tenemos que también formular los indicadores, los respectivos indicadores, ¿no? Los respectivos indicadores que me permitirán, como estamos viendo ahí, ¿qué son los indicadores en primer lugar? También no es un término nuevo, ya lo hemos manejado. Son los resultados de aprendizaje que se evidencian al adquirir la capacidad, ¿no? Entonces estamos entendiendo aquí que esto ya son resultados de aprendizaje, ¿no? Es decir, como siempre decimos, es la conducta que el alumno manifiesta, ¿no? En el término de la sesión, el alumno tiene que manifestar algunas conductas que van a evidenciar que adquirió la capacidad, ¿no? Que aprendió, como decimos, ¿no? Entonces son conductas que el alumno manifiesta que significan que aprendió lo que hemos enseñado. Entonces, eso lo tenemos que redactar como indicadores de logro. Son observables y medibles, ¿no? Entonces, claro, deben ser en todo momento que los podamos observar, pues, ¿no? Entonces, pues, el estudiante puede haber aprendido muchas cosas, pero si lo tiene todavía en su mente, lo tiene dentro de sí, dentro de cada alumno, no lo expresa, no lo manifiesta, entonces no se observa. Y si no lo podemos observar, no lo vamos a medir. Entonces tenemos que planificar indicadores de logro que sean observables y medibles. ¿Qué más nos va a señalar los indicadores? Dice, proporcionan información sobre el avance en el proceso de logro de las capacidades. También, ¿no? Muy importante que los indicadores nos van a ir señalando este tema de la evaluación formativa, pues justamente, ¿no? Los indicadores es lo que siempre vamos a tomar en cuenta para la evaluación, y si estamos hablando ahora de la evaluación formativa, tenemos que ser bastante minuciosos en cómo es que van reflejando la conducta de los estudiantes, porque a partir de ello vamos a adquirir evidencias y después de las evidencias vamos a tener que retroalimentar para que los estudiantes, todos tienen que aprender, ¿no? La idea es que todos aprendan, todos logren adquirir la capacidad que está programada para la sesión. Entonces, eso me va a permitir trabajar con los indicadores. Entonces, por eso es importante la información que proporcionan los indicadores. La estructura para la formulación es verbo en presente indicativo, objeto más condición. Entonces, aquí estamos con un pequeño cambio que es verbo en presente indicativo.
Ahí estamos viendo ejemplos, ¿no? Estamos ahí, por ejemplo, el tercero, revela el bastidor con la presión correcta de agua para no dañar la definición del diseño a estampar. Bien, entonces, donde revela es el verbo, contenido, el bastidor y la condición con la presión correcta de agua para no dañar la definición del diseño a estampar. Los contenidos es otro elemento muy importante que tenemos que ir planificando. Constituyen un medio para lograr el desarrollo de las capacidades, ¿no? Entonces son los temas teóricos, conceptuales, necesarios para que el alumno tenga ese sostén, ¿no? Digamos, esas columnas, ¿no? Que van a poder finalmente servir para que desarrolle sus habilidades, para que desarrolle sus destrezas, para que exprese, ¿no? Para que exprese, para que manifieste lo que está aprendiendo. Y justamente ahí vemos, ¿no? ¿Qué son los contenidos? Son saberes. Son esos saberes del tipo conceptual, del tipo procedimental y actitudinal. Eso van a ser siempre los contenidos, ¿no? Entonces, es como hemos trabajado en los enfoques modulares anteriores. Y bueno, eso también es importante tomarlo en cuenta. Se enuncian y organizan de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico, ¿no? Es un poco esta dialéctica, este esquema científico para llegar, ¿no? A nuestros estudiantes. Entonces, cuando trabajemos los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, no olvidemos organizarlos de lo simple a lo complejo y de lo general a lo específico. Ahí estamos viendo un poquito, ya se va armando lo que llamamos la matriz, ¿no? Aquí estamos viendo ya lo que llamamos la matriz. ¿Qué es la matriz? La matriz es estas capacidades que ahora vamos a enunciar, vamos a proponer, estos indicadores relacionados a estas capacidades técnicas y los contenidos que vamos a trabajar para que se logren justamente estos indicadores, estas capacidades, ¿no? Los contenidos. Entonces eso va a ser para cada una de las capacidades propuestas, ¿no? Para cada una de las capacidades propuestas tenemos que proponer indicadores y contenidos. Como estamos viendo, siempre relacionados a la unidad de competencia. Las unidades didácticas, ¿no? Lo que vamos a señalar en el anexo 10 justamente son unidades didácticas, pero estas unidades didácticas, ¿de dónde surgen? No surgen luego que trabajamos la matriz. ¿Y qué son? O comprende los aprendizajes pertinentes para el desarrollo de la capacidad. Entonces, aquí en las unidades vamos a trabajar los aprendizajes más importantes para el desarrollo de la capacidad que hemos programado justamente. Se definen a partir de las capacidades, ¿no? De las capacidades, estamos hablando acá ya de capacidades, de las que estamos proponiendo, a partir de nuestro análisis con las unidades de competencia, ¿no? Vamos a proponer capacidades. Entonces, a partir de esas capacidades, vamos a organizarlas, y organización de los contenidos, vamos a formular las unidades didácticas, que tiene que haber obviamente una relación entre estas capacidades y los contenidos, ¿no? O sea, esta unidad didáctica se va a organizar en función a capacidades y contenidos que se relacionan entre sí. Su denominación debe ser clara, concisa y comunicar la o las capacidades y los contenidos que se abordan, ¿no?
Justamente ahí está la idea más completa. Entonces estamos hablando de que una unidad didáctica va a empezar con una capacidad o varias capacidades, según programemos, según se relacionen, y lo mismo de los contenidos que tienen cada uno de ellos. Periodo académico, ¿no? Periodo académico es otro término que tenemos que trabajar en el itinerario. Que dice el periodo académico: desarrolla un conjunto de unidades didácticas vinculantes, asociadas como mínimo a una unidad de competencia, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en los periodos académicos. Un periodo justamente es un periodo, una línea de tiempo, ¿no? Y ahí vamos a desarrollar las unidades didácticas que se relacionan, ¿no? Y que están asociadas a una unidad didáctica o a un módulo, también podemos decirlo, que era una manera de visualizar el periodo académico. El número de periodos académicos se define de acuerdo al nivel formativo del programa de estudio que oferta el CEPRO, ¿no? Y esto también hay que tenerlo claro. Entonces, tenemos dos ciclos formativos, ¿no? O dos niveles formativos. Un nivel formativo es el auxiliar técnico. Entonces la pregunta sería, ¿cuál será el número de periodos académicos para el auxiliar técnico? Y lo mismo diríamos, la misma pregunta para el nivel técnico, ¿no? Estamos hablando de auxiliar técnico y de nivel técnico. ¿Cuál es el número de periodos académicos en cada caso? Y aquí más o menos nos va a dar esa respuesta. Cada periodo académico tiene una duración máxima de 24 créditos. O sea, no debe sobrepasar los 24 créditos. Y como entendemos el programa de estudio de nivel auxiliar técnico, ¿cuántos créditos es mínimo? Veíamos en el cuadro anterior que nos decía mínimo 40 créditos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que un periodo académico tiene máximo 24, entonces no podemos trabajar todo el programa de estudio en un solo periodo académico, ¿no? Sino tiene que ser necesariamente 2 periodos académicos. Entonces, con 2 periodos académicos sí podemos trabajar en el auxiliar técnico, ¿no? En cada periodo académico aproximadamente 20 créditos. Y del mismo modo diríamos para el técnico, ¿no? Para el programa de estudio del nivel técnico. Y ahí estamos hablando de 4 periodos académicos. Entonces tenemos que organizar nuestras unidades didácticas en 4 periodos académicos. En cada periodo académico también tiene que estar presente cada uno de los componentes que hemos señalado, al igual que en los módulos, ¿no? Bien, otro término muy importante que justamente marca la diferencia, ¿no? Con relación a los módulos anteriores es el crédito académico, que nos posiciona a todos los de educación técnico productiva, ¿no, colegas? Ya dentro de la educación superior. Ya no vamos a decir que somos una forma, sino ahora estamos ya posicionados, ya no estamos en el limbo, como antes decíamos, ¿no? Los CEPROS están en el limbo, o la educación técnica productiva está en el limbo, no está inmerso en el sistema educativo nacional del Perú, ¿no? Peruano. Entonces ahora sí podemos decir que sí estamos incluidos dentro de la educación superior, justamente porque nuestros módulos ahora tienen el valor del crédito académico, ¿no? Entonces nuestros estudiantes van a poder continuar, justamente ahí está el tema de la transitabilidad, ¿no? Van a poder continuar sus estudios a nivel superior. Y tenemos créditos académicos basados en los aprendizajes teóricos, que van a desarrollar saberes conceptuales con aplicaciones prácticas, y que aquí diríamos que un crédito equivale a 16 horas.
¿no? Y el otro tenemos el crédito académico basado en los aprendizajes prácticos, ¿no? Y que van a desarrollar saberes procedimentales. Y aquí, como está en los LACs, dice que es el doble del anterior, es decir, un crédito práctico es igual a 32 horas, ¿ya? Entonces, esa es la relación y esa es la importancia ahora de los créditos académicos y que también vamos a establecer en el itinerario el crédito de las unidades didácticas y del módulo y de la carrera en sí, ¿no? Ahí estamos viendo un ejemplo también, otra vez el ejemplo. Primero empezamos con la unidad de competencia, ¿no? Entonces cada uno de los programas de estudios seleccionados tiene un grupo de unidades de competencia que está en el catálogo. En el catálogo también está este segundo cuadro que es el indicador de logro de la unidad de competencia, ¿no? Entonces para cada unidad de competencia tenemos un grupo de indicadores. En algunos casos es 2, en otros es 3, en algunos casos es hasta 8, hasta 9, ¿no? Indicadores. A partir del análisis, como hemos dicho, a partir del análisis de ese indicador que está en el catálogo y de esa unidad de competencia que también está en el catálogo, ¿no? A partir de ese análisis formulamos capacidades, ¿no? Entonces podemos tomar como referencia una capacidad para cada indicador. Los indicadores nos dan una luz un poco mayor, diría, ¿no? De cuánto es lo que abarca esta unidad de competencia. Entonces podemos decir que podemos formular capacidades para cada indicador, ¿no? Entonces, y ahí está el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿ves? Que dice la unidad de competencia, utilizar las piezas según los criterios de precisión, orden de corte y especificaciones técnicas del producto, de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativa correspondiente. Su indicador relacionado verifica la tela y materiales para el planteamiento del tizado de piezas de acuerdo a la orden de corte. ¿Y cuál es la capacidad propuesta? ¿Cuál es la capacidad que estamos proponiendo para el itinerario? Identificar y seleccionar los materiales, avíos, de acuerdo al diseño de la prenda. ¿Ves? Entonces, ¿cómo vamos formulando las capacidades? Y de esa capacidad, y para esa capacidad que estamos formulando, como la que dice acá, identificar y seleccionar, establecemos los indicadores. Un primer indicador va a ser cuando identifica y selecciona los materiales según orden de corte. ¿Ves? Entonces, esto corresponde al programa de estudio fabricación de prendas de vestir. Entonces, ahí tienen ya un ejemplo en este programa de estudio. Bien, y acá un poquito, como decimos comúnmente, acá la sábana se va a ir ampliando conforme vamos programando las capacidades, ¿no? Tenemos, primero estamos viendo el programa de estudios del CENOS, el nivel formativo auxiliar técnico, 40 créditos mínimos señala, tiene unidades de competencia, tiene 4 unidades de competencia, no sé si lo están viendo, 4 unidades de competencia y para cada unidad de competencia tiene su grupo de indicadores, ¿no? Su grupo de indicadores. Estas dos primeras columnas están en el catálogo. A partir de ese análisis vamos a formular los módulos. Como estábamos diciendo, el módulo se tiene que relacionar sí o sí a una unidad de competencia. También puede ser a 2 unidades de competencia y máximo hasta 3. En este ejemplo lo están relacionando cada módulo a una unidad de competencia. Entonces, ese módulo a su vez tiene 4 unidades didácticas, ¿no? Cada módulo en este ejemplo tiene 4 unidades didácticas. De esas 4 unidades didácticas, 3 unidades son relacionadas a las competencias técnicas, o tiene programado capacidades técnicas, tiene 3 capacidades técnicas, ¿no? Y una capacidad para la empleabilidad, ¿ya? Y también tiene su componente de experiencia formativa en situación real de trabajo.
y del mismo modo tiene establecidos sus créditos, ¿no? Y el total de créditos, el factor hora, el que hemos señalado en su momento, un crédito es 16, un crédito teórico es 16 horas, un crédito práctico es 32 horas, y a partir de ese factor, de esa relación, establecemos el total de horas, ¿no? El total de horas para cada módulo, ¿no? Como estamos viendo, es para cada módulo. Entonces, este es un ejemplo de cómo vamos a organizar el itinerario formativo, ¿no? El itinerario formativo, identificando los módulos en primer lugar, las unidades de competencia, las capacidades técnicas y de empleabilidad, los créditos y las horas. Entonces todo eso es, acá es lo mismo, pero para el caso de técnico, ¿no? Del nivel técnico. La malla se va a ampliar, por eso que las letras apenas se ven, yo las veo, pero es el mismo caso para el nivel técnico, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a organizar el itinerario? Vuelvo a repetir, primero identifiquemos los módulos, ¿no? Nuestra carrera va a tener 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos, 5 módulos, ¿no? Entonces los módulos que van a surgir del análisis y tienen que relacionarse a la unidad de competencia y los indicadores de esa unidad de competencia. Una vez que tengamos los módulos, vamos a definir unidades didácticas, pero esas unidades didácticas no salen del vacío, sino salen luego que hemos formulado las capacidades. Tenemos que tener definidas las capacidades, tanto técnicas y para la empleabilidad. Y aquí en las capacidades para la empleabilidad, les tengo que decir que no se preocupen por este tema de las capacidades para la empleabilidad, porque al igual que le hemos proporcionado, ¿no? Le hemos proporcionado las competencias para la empleabilidad y sus indicadores, también le vamos a proporcionar estas capacidades para la empleabilidad. Y los indicadores de esta capacidad y los contenidos correspondientes relacionados a estas capacidades para la empleabilidad. ¿Ya? Entonces, básicamente se tiene que abocar al trabajo de las capacidades técnicas, ¿no? De las capacidades técnicas, de las capacidades de especialidad, como decimos. Bien, entonces a partir de eso programamos unidades didácticas, ¿no? Y tiene que tener también su valor en créditos y su valor en horas, ¿no? Su valor en créditos y su valor en horas. Tomando en cuenta, ¿no? Cuando hablemos de créditos y de horas, tomemos en cuenta el cuadro, ¿no? El cuadro que he mostrado hace un momento antes, donde se señalaba de que, por ejemplo, información claro, en esta parte de competencias técnicas, tenemos ahí un peso total, ¿no? Un peso total en el caso de auxiliar técnico de 20 y en el caso de técnico de 53, ¿no? Esto es cuando el mínimo es 80 y 40 respectivamente. Ya, y aquí está otra vez el ejemplo, en este caso ya de una unidad didáctica número 1, ¿ves? Una unidad didáctica, este es el ejemplo de una unidad didáctica. Entonces, a partir de la unidad de competencia y sus indicadores, se ha formulado capacidades, ¿no? Aquí se ha formulado una capacidad. Entonces, esa capacidad que se ha formulado tiene sus indicadores de la capacidad y también tiene sus contenidos relacionados a los indicadores y a la capacidad. Todo esto viene a constituir, como decimos, la matriz de esta unidad de competencia, ¿no? Ya, esta es otra cosa. Ya, y ahora creo que esto ya lo
lo han visto todos, tienen este anexo 10, que es el que vamos a trabajar a partir de esta fecha, ¿no? A partir de la fecha, y no olvidemos que la entrega es a fin de mes, el 27 de junio, tiene que estar este trabajo ya terminado, de acuerdo al programa de estudio seleccionado, ¿no? Y aquí en el anexo 10, lo que les estaba explicando, vamos a ver cómo vamos a desarrollarlo, ¿no? Vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. La parte superior, como están viendo, son datos informativos que este archivo en Excel está vinculado y algunos se van a trasladar, ¿no? De modo automático. Como ya no vamos a estar copiando otra vez el CEPRO, el código modular, el sector económico, la denominación del programa, la familia productiva, la actividad económica, todo lo relacionado, todo lo que escribimos en el anexo 8, ya no lo vamos a estar repitiendo, ¿no? Eso se va a ingresar de modo automático. Entonces, aquí también tenemos en la parte superior un cuadro resumen de los componentes, ¿no? De los 3 componentes, como están viendo ahí: capacidades técnicas, capacidades para la empleabilidad y experiencia formativa en situación real de trabajo. ¿Y cómo es su peso? Su peso en créditos y en horas, ¿no? Su peso en créditos y en horas. Entonces, ese también es un cuadro que está en esta parte superior. Pero vamos a lo más importante aquí, que es, porque eso también es automático, ese cuadrito superior donde está el consolidado de horas y créditos también es automático. Conforme vamos llenando en la parte inferior, se va a ir completando este cuadro superior. Como decía, pero vamos a lo más importante. Entonces, vamos a definir primero módulos, ¿no? ¿Se está viendo? No sé si se está viendo. A ver. Sí, sí, sí se ve. Bien, entonces tenemos que establecer los módulos. Y los módulos, como explicaba, se relacionan directamente a las unidades de competencia, ¿no? Un módulo tiene que estar relacionado a una unidad de competencia, a 2, máximo hasta 3. ¿Qué significa eso? El módulo 1, por el momento le podemos poner el módulo número 1, y yo preguntaría, no sé si alguien me quiere decir cuántas unidades de competencia tiene el programa de estudio seleccionado, ¿no? En cada caso. ¿Alguien podría contestarme? A ver, active su micrófono. Profesores José. Sí, a ver, Lucila, por favor, dime. Tengo 7 unidades de competencia, pero que las he agrupado en el segundo módulo 2, 2, 2, 6 y el primero consiguió con 1. Usted dice se pueden unir, ¿no? Cuando para plantear los módulos. Ya, a ver, vamos por paso, profesora, para explicar también a todas las colegas que lo puedan hacer. El módulo número 1, ¿qué unidades de competencia? Me dijo tiene 7, ¿no? ¿Qué unidades de competencia tiene? Está relacionado el módulo número 1. Profesora Lucila. Sí, lo que pasa es que estoy con la pantalla que se cruzan acá. A ver, ¿qué me preguntó? ¿Cuántos? Sí, para el módulo número 1, ¿qué unidad de competencia debe ser la 1 y solamente la 1? Solo le he puesto la primera unidad de competencia número 1, sería interpreta y realiza el molde de la prenda de vestir considerando especificaciones de la ficha técnica de acuerdo al diseño del prototipo. Ya, solamente el número nomás, profesor, el número. Es solamente la unidad de competencia número 1. Número 1. El módulo número 2 es la unidad de competencia. Sí, el número 2 tiene unidad de competencia 2 y 3. Y en el módulo número 3 tiene la unidad de competencia 4 y 5. Y en el 4 tiene la unidad de competencia 6 y 7. Y ahí se acabó todo. O sea, y en el caso también de las competencias para la empleabilidad, también he fusionado, o sea, he integrado 2 para cada módulo. Por ejemplo, para el número 1, la competencia 1 y 2. Para el número 2,
el 1 y el 2 también, como decir parte 1 y parte 2. Para la número 3, el módulo número 3, es solo la competencia para la actividad número 2. Número 2, plan de negocio también es, ¿no? Eso tengo que corregir, que aumentamos, porque como usted nos había indicado que había más, competencias para la empleabilidad, entonces tengo que corregir ahí. O sea, la primera, por ejemplo, en concreto, en la primera para la empleabilidad he puesto comunicación efectiva con computación parte 1. En el segundo módulo, comunicación efectiva parte 2 con computación 2, o sea, como por partes, ¿no? Y en el tercer módulo, computación 3 con plan de negocio 1. En el cuarto, computación 4 y plan de negocios 2. ¿No? Están ingresando bastante de computación porque ahora todo es, con la tecnología, se lleva mejor esta especialidad de patronaje, ¿no? Entonces están así. Muy bien, profesora. Muchas gracias, profesora Lucila. Entonces, ve. Y acá, colegas, acá se va a trasladar tal como está la unidad de competencia número 1, acá donde dice competencia específica, ¿no? Se traslada tal como está. Y en el segundo módulo trasladamos tal como está la unidad de competencia 2 y la unidad de competencia 3. Tal como está en el catálogo, me refiero, ¿no? Y la competencia para la empleabilidad, ¿no? La competencia para la empleabilidad, si es el nivel formativo, no, si el ciclo formativo es técnico, ya saben que tenemos 5 competencias para la empleabilidad que debemos de trabajar, ¿no? Si es auxiliar técnico, tenemos 4 competencias para la empleabilidad que debemos de trabajar, ¿no? Entonces acá, en este caso, me parece que la profesora Lucila está trabajando del nivel técnico, entonces ella tiene que tomar en cuenta las 5 competencias para la empleabilidad que estamos proponiendo como institución, ¿no? ¿Cuáles son? Como ella leía, ¿no? Lo que es comunicación efectiva, lo que es TICS, tecnología, lo que es emprendimiento, lo que es ética y lo que es liderazgo, ¿no? Entonces, estas 5 competencias para la empleabilidad tienen que ir distribuidos en cada uno de los módulos, ¿no? En cada uno de los módulos, ¿no? Entonces ella ha querido por conveniente partir un poco en tecnología, creo, porque le está dando más peso a tecnología. Pero esa organización lo van a poder realizar ya cada uno de ustedes, y siempre tomando en cuenta la propuesta que estamos haciendo a nivel de la institución, ¿no? A nivel de la institución se les ha proporcionado no solamente las competencias, sino el cuadro de valor en créditos, y ahora le vamos a proporcionar también lo que son las capacidades, los indicadores, los contenidos, ¿no? Para que puedan trasladar esa información aquí y solamente se estén abocando más a esta parte de competencias específicas. Entonces, profesora Lucila, una pregunta más. Esta unidad de competencia 1, ¿cuántos indicadores de logro tiene de la unidad de competencia? ¿Me podría contestar, profesora? Profesora. Lucila, ¿estás? Activa tu micrófono, no te escucho. A ver, Lucila, vamos a ver si no, a ver, ¿alguien me puede indicar indicadores de logro de su unidad de competencia? ¿Cuántos indicadores tiene? Profesor, en mi caso tiene 5 indicadores. Gracias, profesora Angélica. Bien, entonces es que justamente lo que quiero indicarles es acá tenemos ahora unidades didácticas, ¿no? Pero estas unidades didácticas, como estábamos diciendo, ¿cómo lo vamos a trabajar?
para estas unidades didácticas, primero tengo que formular capacidades. Esas capacidades van a formularse cuando analicemos los indicadores y la unidad de competencia. En este caso, la unidad de competencia 1, ¿no? Y en el caso, bueno, que sea el caso de la profesora Angélica, que nos ha dicho que tiene 5, me parece, indicadores. Entonces, la unidad de competencia 1 tiene 5 indicadores. Entonces, analicemos los indicadores y la unidad de competencia y vamos a formular capacidades. Pueden ser, como les indicaba, una capacidad para cada indicador. Entonces, vamos a tener 5 capacidades, ¿no? Tenemos 5 indicadores, tenemos 5 capacidades. Pero de repente alguno de los indicadores como que es muy amplio, ¿no? Abarca muchas cosas. Entonces, de ese indicador le van a salir 2 capacidades. Entonces, ya no serán 5, sino 6. Y así de repente puede ampliar a uno más a 7, ¿no? Pero también puede darse a la inversa, ¿no? Estos indicadores como que están relacionados y ya solamente con el tema de organizar el área de trabajo, ya estoy tocando todo eso, todo este primer indicador y segundo indicador. Entonces, si eran 5, y yo estoy creyendo por conveniente unir estos 2 indicadores en una sola capacidad, entonces ya tendré 4 capacidades, ¿no? Ya no 5, sino 4. Pero esa formulación de capacidades resulta del análisis, justamente, ¿no? Van a ser menos o van a ser más, de acuerdo a lo que yo lea, interprete, ¿no? Y entonces, como ustedes son de la especialidad, ¿no? Entonces, ahí van a poder, ya eso como quien dice, pues ya es para cada uno de ustedes papayita, ¿no? Entre comillas, ¿no? Papayita entre comillas. Si es que es así o no es así. A ver, alguien me dice, ¿no es así? ¿No es tanto así, profesor, coordinador? Entonces, a partir de esas capacidades, vamos a poder trabajar también los indicadores y los contenidos, ¿no? Los contenidos, y vamos a poder definir recién las unidades didácticas, ¿no? Las unidades didácticas. Entonces, cuando ya tengamos identificado 4, 5, 6, 7 o 8 capacidades, ¿no? Entonces también podemos trabajar las unidades didácticas. Acuérdense que en el esquema anterior trabajamos una unidad didáctica para cada capacidad, ¿no? Para cada capacidad trabajábamos una unidad didáctica. Pero si las capacidades se relacionan, también vamos a trabajar en cada unidad didáctica, puede ser también con 2 capacidades. Entonces, esa organización depende bastante de esta relación entre contenidos y capacidades que van a encontrarle ustedes cuando vayan haciendo su matriz, cuando vayan trabajando, cuando vayan analizando cada uno de estos indicadores de la unidad de competencia. Entonces, ahí me van a definir cada una de las unidades didácticas, pero también tomen en cuenta el peso total, ¿no? Si yo tomo en cuenta que son 53 créditos, en este caso estamos hablando de técnico, ¿no? De nivel formativo técnico. Y como hemos visto en el cuadro, son 53 créditos. Entonces, estos 53 créditos, y yo he programado 4 módulos, como en este caso la profesora Lucila tiene 4 módulos, ella tiene que tener en mente que son 53 créditos. Entonces, estos créditos se van a como distribuir, ¿no? No tanto equitativamente, pero se van a distribuir más o menos de modo proporcional entre los 4, ¿no? De tal modo de que a cada uno aproximadamente le va a corresponder cuántos créditos. Estamos hablando entonces de 53 entre 4. A ver, ¿quién me dice un número, una cifra? 10 es 40. 13, ¿no? 13, más o menos aproximadamente 13. Estamos hablando de 13 créditos por módulo. Entonces aquí, por ejemplo, acá hay una propuesta que es de fundición, laminado, calado, es de joyería, ¿no?